Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Evelyn para quienes no me conocían. Y el día de hoy quiero súper resumir la introducción y a decir que me siento muy feliz. Dios es bueno, siempre está obrando y ahora más que nunca soy testigo de ello. Y compartirles también la gran noticia de que hace más de 2 meses tuve la gran dicha de poder tomar el paso de obediencia más importante, mi bautismo. Y de verdad que sentí que Jesús me quitó un gran peso encima, porque literal, eso fue lo que pasó en el plano espiritual. Cristo me limpió de mis pecados, he comenzado mi nueva vida con Cristo, estoy muy emocionada y hasta ahí lo vamos a dejar por ahorita. Hoy quiero hablarle a todos aquellos que toda su vida se han sentido invalidados. Y quiero hablarte de esto porque yo desde muy niña crecí sintiendo que mis emociones eran invalidadas por mi familia. Y tristemente se convirtió en un patrón que se fue repitiendo a lo largo de mi vida, tanto en la relación amorosa más larga que tuve y en amigos más cercanos. Y supongo que lo que más me marcó fue el hecho de que cuando me armaba de valor y trataba de explicarle a X persona cómo me había hecho sentir cierta cosa que dijo o hizo, lejos de encontrar un poco de comprensión, siempre mantenían la postura de las cosas hirientes que me habían dicho. E incluso en muchas ocasiones hasta me las recalcaban más. Además de que siempre me hacían sentir que solo estaba haciendo un drama y que lo que sentía no importaba. Y algo que comprobé con toda esta situación es que definitivamente las emociones internas se manifiestan físicamente, porque de verdad cada que me tragaba algo, que no lo hablaba, que no lo expresaba, se manifestaba en enfermedad. Yo la pasaba enferma de la garganta. Total, que no cuento esto para hacer quedar mal a nadie y venir a victimizarme. Las escrituras lo dicen. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No justifico tampoco los actos de las personas, pero sé que al final los demonios muchas veces te atacan por medio de las personas que más amas. Y ni hablar de cuando te acercas a Cristo. Así que lo mejor es no tomarse nada muy personal. Total que cuando me acerco a Cristo, yo no solamente vengo cargando con la idea de que a nadie le importo, sino que descubro que todavía a medio año de mi caminar con Cristo, yo le tenía cierto temor a Dios, pero no era ese temor que nace del amor, era un temor de tengo miedo del carácter de Dios que yo erróneamente pensaba que Dios tenía. Y a ver, para darles el contexto completo y además poder llegar al punto principal al que quiero llegar, es que yo para esto, yo ya tenía años que me encontraba en cierta situación completamente fuera de mi control y a mí me lastimaba al grado de que me era extremadamente difícil sobrellevar. Pero también sabía que esto era algo que si alguien lo veía desde afuera, no lo iba a entender. Y ahorita sé que Dios en aquel tiempo ponía en mi corazón que orara por esa situación, pero es que parece que llegué a un punto donde hasta yo misma me invalidaba. Porque yo decía, no creo que esto venga de Dios, Él va a pensar que esto es hasta tonto. Yo misma ponía mi circunstancia en comparación. Yo pensaba, pues como, ¿por qué sería importante lo mío si hay niños muriendo de cáncer en este momento? Hasta que una noche ya no pude más, el dolor de muchos años se me acumuló y entré en una crisis. Recuerdo que llorando le imploré a Dios que me ayudara. Le dije, Dios mío, ya no puedo con esto y me siento tan tonta por expresarte esto. Perdóname por ser tan débil. Yo sé que muchos de tus hijos están pasando por situaciones realmente serias y ni siquiera siento que esto sea algo que te puedo pedir, Padre. Yo sé que no, yo pienso que no, Padre, pero ya no puedo más y necesito una respuesta. Así sea un no, para ya irme mentalizando, porque esta situación me duele mucho y está acabando conmigo. Y Dios respondió con un a su debido tiempo. En ese momento me tranquilicé, pensé, Dios me quiere ayudar, a Él sí le importa. Y fue justo ahí, como te comentaba hace un minuto,
Cuando me di cuenta de que todavía a medio año de mi caminar con Cristo, subconscientemente venía cargando con ideas muy distorsionadas sobre el carácter de Dios. Ideas implantadas por el mundo sobre ese Dios del Antiguo Testamento que muchos señalan como malo, destructor, sin compasión. Obviamente hay que darse a la tarea de realmente escudriñar la Biblia para entender el porqué de cada cosa, el contexto, la intención y cómo incluso hasta en los juicios más fuertes, Dios siempre tuvo misericordia. Y a mí me inspiró a hablar de este tema porque en la actualidad la gran mayoría de las personas quizá ni lo saben o no se detienen a reflexionarlo, pero vienen cargando con un resentimiento hacia Dios por problemas o tragedias que les han pasado en la vida y a partir de eso se han creado ideas distorsionadas sobre quién es Dios, como si Dios fuera el culpable de todo lo malo que ocurre, cuando realmente en la mayoría de los casos es porque nosotros mismos tomamos malas decisiones. De hecho, este mundo caído es consecuencia de eso. Dios nos dio libre albedrío, el ser humano desobedeció y ese pecado corrompió la creación original de Dios. Ese pecado abrió la puerta a la muerte, al dolor y al caos. Pero a lo que realmente quiero llegar con todo esto es que hace ya tiempo me di cuenta de que tristemente hay muchos cristianos con una idea subconsciente muy errónea como la que yo tenía del verdadero carácter de Dios. Y es que ¿cómo es posible que como cristianos lleguemos a caer en el mismo error? Nosotros que tenemos la encomienda de ir a compartir sobre el amor de Dios, de ir a hablarle a otros de su palabra, que conozcan al único Dios vivo y verdadero. Cuando a veces aún y nosotros mismos lo conocemos una pizca de lo que Dios quisiera. Y yo identifiqué este problema porque tiempo atrás le expresé esto a una hermana en Cristo. Solo le dije que había algo que me lastimaba mucho y que me había costado mucho trabajo atreverme a pedirle a Dios que me ayudara con ello. Y ella me confesó que había ciertas cosas que ella también no se atrevía a pedirle. Por poner un ejemplo, dijo que ya tenía algunos meses que se le había estado comenzando a caer mucho el cabello y que pues esto era algo que la entristecía mucho, pero que ella no se atrevía a orar sobre este problema porque justo tenía esa misma idea que yo, de por qué a Dios habría de importarle algo así. Pero la verdad aquí es que Dios se preocupa hasta por las cosas más pequeñas. Él es un Dios de detalles. Estamos hablando de un Dios que conoce el número exacto de los cabellos que tienes en la cabeza. Dios jamás va a invalidar tu dolor porque incluso Él es el único que sabe a qué nivel te duele. Ahorita les comparto que ya estoy saliendo de esa temporada de espera, ya estoy viendo la promesa de Dios desenvolverse tangiblemente frente a mis ojos, pero incluso en esa espera de dolor y muchas veces falta de fe, Él estuvo ahí consolándome todo el tiempo, recordándome que Él ya estaba trabajando. Y algo que puso mucho en mi corazón fue, si a ti te importa, a mí me importa. Si a ti te importa, a Dios le importa. Y nadie es la excepción, y menos cuando de sus hijos se trata. Él quiere que le expresemos todo, y todo es todo. Tus alegrías, tus tristezas, tus preocupaciones. Él es Dios. Él ya lo sabe todo, pero quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Quiero preguntarte algo, si es que tú ya eres mamá o papá. ¿Te gustaría que tu hijo se callara alguna situación que le lastima? Yo lo dudo mucho. Al menos yo como mamá quisiera que mi hija siempre me tuviera la confianza de acercarse y contarme todo lo que le pasa, sea cual sea su situación, para así poder ayudarla. Entonces, si aún nosotros como humanos tan imperfectos y llenos de maldad pensamos de esta manera, ¿por qué piensas que Dios, que vino a morir por ti,
no quiere ayudarte con esa situación, sea cual sea. Y esto también incluye todo lo que no te atreves a expresarle. Padre mío, estoy muy confundida. Padre, me está costando trabajo confiar en tu palabra en esta circunstancia. Padre, ayúdame a confiar en tu carácter cuando mis circunstancias dicen lo contrario. ¿Tú crees que a él le gusta que tengas miedo de expresarle ciertas cosas? Pues claro que no. Sí hay que tenerle temor y respeto, pero porque lo amas tanto que temes que su presencia se aleje de ti. Si alguien solo tiene a Dios en su vida por temor, entonces realmente no lo ama ni lo ha conocido. ¿Y qué nos dice la palabra en Primera de Juan 4:8? Que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no busca hijos a quienes les tiemblen las piernas delante de Él. Él quiere hijos que lo conozcan y confíen en Él. Y a ver, algo que sí quisiera dejar muy claro es que yo con todo esto no estoy diciendo que Dios está ahí únicamente para concederte todos tus deseos, así que pídele todo lo que quieras y Él te lo va a dar. No. Como todo buen padre, Él te va a dar únicamente lo que es bueno para ti. Incluso, aun si Él me hubiese respondido con un no, eso no hubiese significado que no le importo. Si a ti te responde con un no, no significa que no le importes. Al contrario, Dios muchas veces nos salva de nosotros mismos y trabaja con cada uno de nosotros de una manera única y especial. Justamente porque nos ama, es que muchas veces su voluntad es diferente a la nuestra y por eso no podemos entender por qué Dios concede ciertas peticiones que podrían parecer pequeñas o sin tanta importancia a los ojos de otra persona, mientras hay niños muriendo en los hospitales. Pero es que Dios lo sabe todo. Él puede ver el panorama completo, presente, pasado y futuro. De verdad, no sabemos de qué pueda estar salvando a algunos de sus hijos. Nuestra pequeña mente humana no lo va a comprender. Nosotros no podemos ver más allá. Estamos muy limitados como para sentirnos los jueces de qué debe hacer Dios y qué no. Entonces, el objetivo principal de mi mensaje es que nos acerquemos a Él para todo. Hay que agradecerle por todo, contarle los detalles de lo que te pasó en el día, sea lo que sea que te haya pasado, ya sean cosas buenas o malas. Y cuando de peticiones se trate, nos dé un sí, un no, un a su debido tiempo, o incluso, aunque a veces solo escuchemos silencio. Él de alguna u otra forma va a utilizar esa situación, ya sea físicamente o internamente, pero Él va a obrar sí o sí porque Dios es fiel. Así que sí es necesario que tú le cuentes, porque si no le cuentas, no le estás dando permiso de actuar. Quiero también añadir que incluso antes de que llegara mi promesa, yo anteriormente me preguntaba, pero ¿cómo voy a testificar cuando llegue la promesa? Este no es un milagro común. Quizá no falte quien diga que por qué pido por eso, si nuevamente lo repito, hay otras personas pasando por situaciones terribles. Cuando es hasta absurdo pensar de esa manera, porque no es como que Dios pierda poder porque ya obró en mí y entonces otra persona perdió su oportunidad por mí. Dios es Dios. Él es omnipresente. Esto significa que está en todas partes al mismo tiempo, aunque nosotros no logremos comprenderlo. Omnisciente, como lo mencionaba hace unos momentos, Dios lo sabe todo, presente, pasado y futuro. Omnipotente, Dios tiene todo el poder. Nada es imposible para Él. Entonces, a lo que iba es que Dios, en respuesta a mi pregunta de ¿voy a testificar esto o no?, lo que puso en mi corazón fue que no era necesario que testificara públicamente sobre esto, pero tampoco es que tenga que ocultar este testimonio. Probablemente a lo largo de mi vida me encuentre con personas en alguna situación similar y ahí es donde puedo hablar sobre ello. Aunque sí debo confesarte que durante varias semanas malinterpreté el mensaje. Yo pensé, bueno, es que tiene sentido que Dios haya puesto en mi corazón que no lo expresara públicamente para no ser piedra de tropiezo y que se confundan de lo que en realidad es Dios, ya que
resolvió mi problema que muchas personas en mi vida minimizaron y no resuelve el de aquella persona enferma que está en una situación muy grave. Pero la gracia de Dios es infinita, pues semanas después puso en mi corazón: Evelyn, el que no lo expongas no tiene nada que ver conmigo. Esto es por ti. Y eso lo cambió todo. Tenía todo el sentido del mundo. Dios precisamente me estaba protegiendo de lo que tantos años sufrí, porque muchos me iban a seguir invalidando y no lo iban a entender. Va a haber cosas en tu vida que van a ser únicamente entre Él y tú, nadie más. Así que tal y como nos dice la palabra, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Lo que sientas que es necesario, que solo Dios sepa, solo guárdalo para Él. Lo mejor que te puede pasar en la vida es descubrir que puedes tener una comunión directa tan hermosa con Jesucristo. Al final, tarde que temprano, todas las personas en tu vida, de alguna forma u otra, te van a fallar. Pero Dios jamás. Tristemente nosotros, incluso amándolo, llegamos a tropezar una y otra vez. Fallamos de muchas maneras, pero Él permanece y permanecerá fiel hasta el último día, porque su carácter no cambia. Después de toda una vida sintiéndome invalidada e invisible, me di cuenta de algo que quizá Dios también está haciendo contigo. Y eso es que Dios creó el ambiente perfecto para que al final tu única respuesta fuera voltear a verlo y reconocer que solo en Él puedes depender. Hay un versículo que amo y está en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y quiero contarte que la primera vez que lo leí fue un día que justo estaba expresándole a un hermano en Cristo sobre cómo Jesús me tiene cautivada y cómo Él es como un padre, pero a la vez es como un amigo. Y es como de sí, como todo padre le tienes ese respeto, pero también le tienes esa confianza como la de un mejor amigo. Y justo en eso me llegó el versículo de una aplicación de la Biblia que tengo. Y de hecho ya ha pasado en varias ocasiones que justo cuando estoy pensando en lo increíble que me parece que Dios pueda estar en todos lados al mismo tiempo, luego suena alguna canción tipo de que aquí estoy a tu lado, o alguien menciona algo que lo confirma, leo algo en su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, resumen de este episodio: crea una comunión con Cristo porque es lo más hermoso que vas a poder tener en esta vida e incluso te va a preparar para la vida que sigue. Tu verdadero BFF incondicional que jamás te va a invalidar y te va a amar incondicionalmente va a ser Jesús. Así que de hoy en adelante, permítele entrar a tu vida plenamente. Cuéntale todo. Él jamás va a minimizar tu dolor. Quiero cerrar con un versículo muy hermoso y muy profundo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo clamé a Jehová, Él respondió y me enseñó que sea cual sea tu situación, si a ti te importa, a Él le importa. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao.